Quiero empezar por la pregunta que se pone el ciudadano cuando quiere tener protección por sus derechos. Si el ciudadano quiere que una decisión que le afecta está fiscalizado, entonces está pensando primeramente es esta decisión legal, conforme con la ley. Normalmente, como vimos ayer, la pregunta de legalidad es después solucionada por el tribunal. Lo que el tribunal no puede, por el principio de separación de poderes, esa es un poco la fundamentación, es ocuparse de la, digamos, oportunidad. Pero el ciudadano puede tener ambos finalidades. Él quiere que una decisión, por lo menos en el caso de que esta decisión es una decisión discrecional, que se también fiscaliza el ejercicio de la discrecionalidad. Y por eso, antes de dirigirme al control judicial, quiero preguntar en qué manera puede haber este control. Y eso es solamente posible en la vía administrativa. No sé si hay un plan de mi exposición y ya verán un poco en qué manera voy a proceder. Entonces, control de la oportunidad es lo que puede proporcionar la propia administración. Por eso, tradicionalmente, el derecho alemán, es decir, el Código de la Jurisdicción Administrativa de 1960, que es el código siempre está en vigor, preveía un procedimiento obligatorio de oposición antes de recurrir al tribunal. Este procedimiento previo tiene en la concepción alemana tres funciones. Primero, hace posible un autocontrol de la administración. Segundo, es un instrumento de protección adicional para el ciudadano. Y tercero, contribuye a una cierta descarga de trabajo para los tribunales. Bueno, eso era entendido como una cosa muy normal que funcionaba durante unas décadas, pero hace 10 y 12 años hubo una tendencia de reducir estos procedimientos previos, recursos administrativos. Y se hablaba en esta época de una desburocratización, ¿se puede decir eso? Desburocratización a la que pertenece a lo mejor este procedimiento. Pero se veía que es también una reducción de las posibilidades de defensa del ciudadano, porque el tribunal solamente fiscaliza la legalidad y ¿dónde queda el control de la ¿cómo se llama? Oportunidad. Y entonces en los últimos años, parcialmente se ha reintroducido este procedimiento previo en algunos länder. Lo que hay también es una tendencia que es la solución suya aquí en Costa Rica, que hoy en día, y sobre todo hay también una gran monografía que lo ha analizado, que estamos muchos en favor de una posibilidad facultativa de ir por esta vía administrativa. Y yo creo que esa debe ser la solución. En Alemania todavía no lo es. En Alemania tienen los Länder, los estados federados, la posibilidad de discrepar de la ley federal sobre la jurisdicción administrativa y por eso hay soluciones distintas en los Länder. Entonces, yo creo que esta solución que ustedes han adoptado es la solución que es más, digamos, favorable para el ciudadano. El control administrativo, una vez que
hay este procedimiento de oposición, es el término que puede utilizar, procedimiento de oposición, porque Widerspruch siempre es la pregunta cómo traducir estos términos alemanes y tengo alguna inseguridad a veces en este sentido. Este control se realiza como regla general en dos escalones. Primero, el órgano que ha emitido el acto reexamina el caso. Si confirma su posición, el caso va al órgano superior que puede confirmar, anular o cambiar la decisión, el acto. Y una de las preguntas es, el ciudadano normalmente ha introducido este recurso para mejorar su situación. ¿Qué pasa si el órgano superior llega a la conclusión que hay que agravar la decisión? Esa es la pregunta de la reformatio impeos que ustedes seguramente conocen también, sobre todo también el derecho procesal, pero eso se plantea también en la vía administrativa. Y eso es una situación controvertida, como en muchos países, en favor de una posibilidad de agravar la decisión, es que el recurrente voluntariamente ha reabierto el proceso, el procedimiento. Pero en contra es que a lo mejor eso tendría un efecto disuasorio que es también disfuncional cuanto a la función protectora y además a lo mejor el ciudadano tenía una cierta confianza que por lo menos esta decisión no se agrava, pero bueno, se puede también decir si él reabre la cosa, esta confianza no existe. Solución es distinto en la jurisprudencia, pero yo creo hay una línea que en todos los casos en que la propia administración, propio motu, podría cambiar la decisión, en estos casos por lo menos hay la posibilidad de la reformatio impeos. Bueno, dicho eso, que tenemos siempre que tener cuenta que para el ciudadano es un instrumento protector adicional. Este procedimiento quiero entrar ahora en el control por los tribunales. Los tribunales no tienen posibilidad de entrar en la oportunidad. ¿Qué controlan los tribunales? Como vimos ya ayer, hay ante todo, primeramente, el control de los hechos que eran la base para la decisión. El tribunal debe, según la ley alemana, artículo 86, verificar los hechos determinantes de manera completa, procedimiento con resultado abierto y de manera neutral. No está limitado el tribunal por la proposición de pruebas de las partes y el propio tribunal puede ordenar otras pruebas, escuchar expertos, hasta que llegue a la convicción de tener los hechos correctos en el caso. Es decir, actúa ex officio. Quiero dar un pequeño comentario. En Alemania también rige el principio de disposición. Eso hay que distinguir. Disposición se refiere al objeto del litigio, es decir, el ciudadano, el demandante siempre puede retirar su litigio, todo eso es dispositivo, pero no la investigación después para verificar los hechos. Entonces tenemos principio dispositivo, pero también principio inquisitivo en cuanto a la investigación del caso. Porque yo creo ayer se utilizó en un caso dispositivo también en cuanto a la disposición sobre las pruebas. Eso es otra cosa. Segundo punto, el control de la conformidad con los límites de la norma de habilitación y su finalidad. La norma importante en el derecho alemán es el artículo 114 de nuestro código. Y le leo una traducción que intento. En la medida que la autoridad administrativa está habilitado de actuar según su discrecionalidad, el tribunal examina también si el acto administrativo o la denegación o omisión del acto administrativo fue ilegal porque se han excedido, sobrepasado los límites de la discrecionalidad o se ha hecho uso de la discrecionalidad en una manera que no corresponde a la finalidad de la norma habilitante.
Eso es todo. No tenemos una enumeración de varias situaciones, es decir, es una regla abstracta que dice lo siguiente: no usar discrecionalidad sería una falta, transgredir los límites, traspasar los límites sería una falta también fiscalizado por el tribunal, y terceramente, el uso no correspondiente a la finalidad de la norma es el tercer elemento. Dando ejemplo, cuando hay un traspaso de límites, por ejemplo, la ley prevé una tarifa entre 50 y 100 dólares y la administración dice 110, eso es claramente un traspaso de los límites. Otro ejemplo, hay un orden de demolición de una casa por la autoridad competente. Si el funcionario tenía como motivación razones personales, eso sería un abuso, digamos, de la finalidad de la norma, eso sería claramente también una violación. Ustedes conocen esos casos seguramente de la práctica en este país, no les digo algo nuevo. El tercer punto más interesante, el control del respeto de los demás límites del ordenamiento jurídico, en particular de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales. Cuando trato ahora este punto, tengo un poco la impresión que traigo agua al mar. Escuchando ayer las ponencias del magistrado Ernesto Ginesta y del doctor Aldo Milano, porque ayer hablaron justamente sobre usted. Doctor Milano ha también nos ha explicado que ya en la ley ordinaria hubo muchos límites aquí que corresponden, digamos, yo diría, a los principios que utilizamos también igualmente en Europa. Sin embargo, quería dar algunos comentarios, por lo menos, a esta materia. Primero, derechos fundamentales. Hablamos también de la constitucionalización del derecho administrativo en Europa, y por eso el funcionario siempre tiene que estar presente que a lo mejor sus medidas interfieren en derechos fundamentales. Sobre todo en el ejercicio de discrecionalidad, tiene que examinar qué derecho fundamental a lo mejor podría ser afectado. Y si un derecho es afectado, hay un gran principio que hay que aplicar cuidadosamente, que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es casi una superarma contra un exceso de injerencia del Estado. Y es un principio que se ha universalizado en el mundo. Quiero también mencionar un libro que me parece muy interesante para ustedes en inglés, Moshe Cohen-Elia y Ido Porat. Ella ha escrito un libro, Proportionality and Constitutional Culture. Y es un libro muy interesante, fue publicado en 2013 y es sobre cómo cambia la cultura jurídica bajo el influjo de este principio. Y una de sus conclusiones es que, digamos, la difusión de este principio ha contribuido al desarrollo de una cultura de justificación. Cada órgano administrativo tiene que justificar sus medidas, sobre todo cuando son medidas que afectan a la esfera de derechos de un ciudadano. Y yo creo que eso es el punto. ¿Para qué sirve este principio de proporcionalidad? Sirve para forzar al órgano administrativo de explicar por qué utiliza esta medida. Menciono solamente como información los 4 elementos como se han desarrollado en Alemania y que se utilizan en otros países. El primer elemento, yo creo que todo eso es conocido por ustedes, pero lo repito para dar claro qué es la situación en Alemania. Primero, la administración tiene que perseguir un fin legítimo. Eso es el primer paso. Este fin legítimo puede derivarse, deducirse del ordenamiento jurídico, de la Constitución, pero eso es también importante decir, estoy persiguiendo un fin legítimo. Segundo, la medida
que se adopte tiene que ser apta para alcanzar el fin. Es el principio de idoneidad de la medida. Tercero, la medida tiene que ser de menor injerencia. Principio de necesidad o de intervención mínima. Pero ojo, intervención mínima no quiere decir que la administración es limitada verdaderamente a injerencias mínimas cuando estas injerencias no son efectivas. Este principio de intervención mínima siempre hay que verla en relación con la misma efectividad. Si con la misma efectividad hay varios medios, varios instrumentos, hay que utilizar el instrumento que menos daña. Y cuarto, al final, la carga impuesta al destinatario de la medida no tiene que ser desmesurado con vistas al fin perseguido. Y aquí entramos en la famosa ponderación de los bienes jurídicos e intereses. Eso es la proporcionalidad en sentido estricto. Nos también recordamos seguramente del derecho inglés que usan según el Wednesbury Test, Wednesbury Principles, the Test of Irrationality. Es un poco similar. También tiene que ver alguno con idoneidad, pero en inglés, en Inglaterra, los tribunales tradicionalmente usan este principio de rationality o irrationality test y se ve que la traducción de la proporcionalidad tiene su familia jurídica, ¿no? Pero yo creo la estructuración de la proporcionalidad es la gran ventaja de verdaderamente crear escalones de examinación. Y eso es, a mi entender, un aumento de la racionalidad también de justificar decisiones. Me es importante decir que la proporcionalidad no es un principio sustantivo, es un principio regulador que es siempre accesorio a un derecho o una posición jurídica. Es decir, por sí mismo es nada, solo con referencia a un derecho, a una posición jurídica sustantiva. La proporcionalidad, como hemos dicho, sirve a defenderse contra una injerencia, pero la pregunta es, ¿existe también un principio análogo cuando se desea que el Estado actúe, que el Estado desempeña una actividad? Rige aquí el principio de proporcionalidad, es la situación al revés. Y aquí se discute en Alemania una forma de proporcionalidad negativa. La palabra es Untermaßverbot. Übermaßverbot es cuando hay un exceso de ejercicio de poder y Untermaßverbot sería que el Estado no usa los medios que puede usar para, por ejemplo, proteger a derechos o a otras situaciones. Entonces, este Untermaßverbot es la prohibición de medidas subdimensionadas. Es muy interesante, esta discusión proviene de la Corte Constitucional en Alemania, pero se aplica ahora en derecho administrativo. Y este principio desempeña un papel cuando el Estado tiene que cumplir con sus deberes de protección, sobre todo. Por ejemplo, el Estado no protege también al medio ambiente en una manera que normalmente tendría que hacer según las normas cuando hace buen uso de su discrecionalidad. Puede después el tribunal decir, tú has hecho demasiado poco para subsanear la situación. Eso solamente como, no sé si se conoce esta figura aquí, pero hay que ver cómo construirla, proporcional positiva, proporcional negativa, y a lo mejor esta figura tiene un cierto futuro ante sí en la dogmática. Y esta figura tiene también una cierta proximidad con la reducción de la discrecionalidad a una única decisión posible. Ayer ya hablamos de eso, el profesor Fernández también mencionó eso en su ponencia, que hay situaciones cuando hay graves peligros
por ejemplo, para bienes jurídicos, y en estos casos la administración pública tiene que ejercer su discrecionalidad, en este caso, para luchar contra estos peligros. Y si son bienes de alto rango, la discrecionalidad se reduce a la obligación de actuar. Es decir, hay una interpretación de la discrecionalidad a la luz del deber de proteger, es decir, a la luz de la Constitución, a la luz de los derechos fundamentales, a la luz de principios de protección ecológico, por ejemplo, que restringe entonces la actuación de la administración. Después podríamos mencionar, habiendo hablado sobre el principio de proporcionalidad, sobre otros principios que ustedes conocen muy bien, como la protección de la confianza legítima. Un ejemplo, si la administración pública ha concedido una subvención a un teatro privado durante muchos años, y cada año el teatro tiene que pedir esta subvención, y a cabo de 10 años la administración dice, ya no hay más a partir de este año. Pregunta, ¿hay una confianza legítima en un nuevo otorgamiento de la subvención? Y tenemos que decir sí, si no hubo ninguna señal antes, este teatro podría decir que la subvención, a cierta medida, a lo mejor no en la misma cantidad, sigue otorgándose. Y en este caso hay que exigir que por lo menos la administración hace una fase de transición en que disminuye paso a paso esta subvención, porque hay que ver detrás de este teatro hay muchos plazos de trabajo, puestos de trabajo y otras cosas que pueden causar muchos daños si de repente la subvención entonces termina. Antes de ir a mi cuarto punto margen de apreciación, quiero hacer una pequeña excursión en cuanto al control por los tribunales. Y esta excursión es algo que ya anuncié ayer, es la pregunta cómo se controla la discrecionalidad de planificación. La planificación se refiere, en el sentido que yo lo uso, a proyectos infraestructurales sobre todo, la construcción de autopistas, la construcción de un aeropuerto, pero también planes urbanísticos y otros. Es decir, situaciones muy complejas donde hay muchos intereses que están en el juego. Y en el derecho administrativo moderno, esta materia está caracterizado por normas que discrepan, digamos, de la estructura tradicional. Tradicionalmente, las normas administrativas son de programación condicional. Eso quiere decir, si ciertas condiciones están cumplidas, hay una consecuencia jurídica. Hechos comprobados, ahora hay la consecuencia. En el derecho infraestructural y en otras materias, hoy en día hay siempre más normas de programación final. Es decir, el legislador define objetivos a alcanzar por la administración, por la actuación de la administración. Es decir, la programación condicional no es suficiente porque es unidimensional y no toma en cuenta la complejidad, por ejemplo, de planear determinados proyectos y de programar la actuación de la administración. Por eso estas normas de programación final son típicos por este nuevo derecho administrativo. Es una diferenciación que viene de Niklas Luhmann. No sé si han escuchado de este sociólogo. Él estaba a mi universidad en el Instituto de Investigación como investigador joven, donde escribió, entre otros, su libro sobre legitimación por procedimientos. Era su primer libro, era el Luhmann temprano. Más tarde, su teorías de sistema era más Luhmann más tarde, ¿no? Pero en su primer libro, para los juristas de sumo interés, es la legitimación por procedimientos. Y él, entonces,
hacía esta distinción para mí con un gran valor analítico. Normas de programación condicional, normas de programación final. ¿Qué quiere decir eso para la aplicación de estas normas y qué quiere decir para el control por los tribunales? En el caso de programación condicional, el tribunal procede tradicionalmente verificando los hechos y después viendo cómo es la consecuencia jurídica, corresponde a lo que la ley dice. Eso no puede utilizarse con la programación final. ¿Y cómo se puede fiscalizar aquí la conducta de la administración? El Tribunal Administrativo Federal Alemán ha desarrollado ya en una sentencia del año 1969 una estructura de fiscalización, y yo creo que era una de sus sentencias más importantes y a lo mejor más beneficiosas, de estructurar este examen, de dar una ayuda tanto a los funcionarios que tienen que aplicar la ley como a los jueces que tienen que fiscalizar esta situación. Una pequeña explicación: nuestro Tribunal Administrativo Federal es una Corte Suprema. Tenemos 5 órdenes jurisdiccionales en Alemania: el orden jurisdicción ordinaria, derecho civil, derecho penal. Segundo, en orden jurisdiccional laboral, es también derecho civil si quieren, son los contratos privados en lo laboral, con una Corte Suprema. Tenemos la jurisdicción administrativa general, Corte Suprema, Tribunal Administrativo Federal. Tenemos una jurisdicción social con una Corte Suprema de Derecho Social, que es un Tribunal Supremo Administrativo especializado. Y tenemos una jurisdicción fiscal con una Corte federal, que es la Corte Suprema. Por eso, cuando yo hablo aquí de la jurisdicción administrativa, yo hablo normalmente sobre la jurisdicción general. Los principios de esta jurisdicción corresponden más o menos a los 2 otros órganos administrativos especializados. Tienen sus propios códigos, pero estos códigos son muy semejantes. Eso solamente como explicación. Y también Alemania, a diferencia con Estados Unidos, no tenemos una jurisdicción federal y una jurisdicción de los estados. En Estados Unidos tiene varias instancias con una Corte Suprema en cada estado y después una propia jurisdicción federal con primera, segunda, tercera instancia. En Alemania es muy curioso, tenemos primera, segunda instancia normalmente en el Land, el Estado federal, y después una instancia suprema al nivel federal. Es difícil de entender porque no es un dual federalism como en Estados Unidos, pero es un poco distinto. Entonces, este Tribunal Administrativo Federal, la Suprema Corte de lo Contencioso, ha desarrollado estos criterios que hay que examinar si él quiere saber si la administración ha considerado todos los aspectos importantes para la solución del caso, de esta decisión de multifacetas. La Corte empieza por un gran principio que es el imperativo de ponderación. Cuando hay discrecionalidad de planificación, existe un imperativo de ponderación. Muy difícil la tarea porque hay que saber qué ponderar. ¿Qué son los derechos, los bienes jurídicos, los intereses que están afectados en la planificación de un aeropuerto? Hay la naturaleza, hay vecinos, hay también protección de monumentos, lo que sea, hay muchísimas cosas. De otro lado, hay la voluntad, la demanda de construir un aeropuerto, que a lo mejor es importante por la economía, para el turismo, lo que sea. Entonces, hay miles de aspectos
Y normalmente la ley de planificación ya indican en una norma de programación final qué son los aspectos más importantes que hay que considerar. Pero eso no es exhaustivo, es decir, la administración tiene ante todo hacer una gran análisis qué están los aspectos involucrados. Y ahora imperativo de ponderación. ¿Cómo se pondera en una tal situación? Primero, la ponderación tiene que considerar todos los bienes e intereses relevantes y valorarlas adecuadamente. Y para hacer más racional el examen, el tribunal ha dicho lo siguiente: el imperativo de ponderación es violado si, y aquí hay 4 supuestos. El imperativo de ponderación es violado si, primero, una ponderación no tenía lugar. Eso es omisión de ponderación, primer punto. Si no todos los aspectos, derechos, bienes, intereses, están incluidos en la ponderación. Déficit de ponderación, segunda categoría. Tercera, si no se atribuía la importancia adecuada a un o varios aspectos, derechos, bienes, intereses. Apreciación errónea de la ponderación. Es decir, por ejemplo, la naturaleza no fue reconocido como un aspecto, pero no se ha dado, digamos, el peso necesario en la ponderación. Eso sería una apreciación errónea de la ponderación. Y el cuarto punto es: la ponderación entre los derechos, bienes e intereses fue realizada en una manera que resulta desproporcional con vistas al peso objetivo de otros aspectos. Eso es la desproporcionalidad de la ponderación. ¿Qué es la diferencia entre la tercera y la cuarta? En la cuarta se trata del análisis de aspectos determinados. Y en cuanto a la desproporcionalidad de la ponderación, eso se refiere a una vista del conjunto. Hay aquí una desproporcionalidad. Esos son los 4 escalones que utiliza desde entonces la jurisprudencia hasta hoy. Y como ya dije ayer, también nuestra Corte Constitucional ha hecho uso un poco de estas ideas. Es muy interesante cuando en Alemania en el año 2010 la Corte Constitucional ha reconocido un derecho fundamental a la garantía de un mínimo existencial. La Corte ha utilizado más o menos los mismos criterios, preguntando si las leyes existentes han tomado en consideración todos los aspectos importantes para calcular ¿cómo se dice? Die Höhe, el monte, el montante, ¿no?, del global. Mostrar cómo ha verdaderamente calculado todo eso. Es decir, son medidas de racionalizar decisiones. Y como ven, no se trata aquí de aspectos sustanciales, más bien procedimentales. Eso es muy importante comparado con el control de discrecionalidad tradicional. Bueno, ahora vengo al punto 4, margen de apreciación volitiva y margen de apreciación cognitiva. También, como escuché ayer, aquí hay esta teoría de margen de apreciación en caso de conceptos jurídicos indeterminados. Pero claro, esta teoría no siempre es tan útil. Primero, ¿qué son estos conceptos jurídicos indeterminados? ¿Y qué es la diferencia? Si hay una apreciación, ¿qué es la diferencia con la discrecionalidad? No es intercambiable la apreciación en el caso de conceptos indeterminados de derecho con discrecionalidad. Yo doy un ejemplo.
Se trata de la cuestión si la administración da una autorización de una actividad secundaria de un funcionario. La norma podría ser, la administración solo puede prohibir una actividad secundaria si ésta no está compatible con los intereses de la función pública. Eso sería más bien que se utiliza un concepto indeterminado de derecho, que es el interés o los intereses de la función pública. Esos son los presupuestos. Pero la norma podría también formularse en otra manera, diciendo lo mismo, poniendo la margen de apreciación a la discrecionalidad, diciendo, por ejemplo, la administración puede... perdón, ¿sí? Necesito que hablen más cerca porque no me escuchan bien. Sí, perdón, y no me escuchan bien, ¿no? Eso lo siento mucho. No sé cómo hacerlo ahora, está mejor, ¿no? Entonces, repito, este punto se trata de la diferencia entre apreciación de un concepto indeterminado, de una parte, y otra parte, discrecionalidad. Y yo quiero decir, el uno se refiere a los hechos determinantes, el concepto indeterminado de derecho, con la apreciación, y el otro se refiere a las consecuencias jurídicas. Discrecionalidad se refiere a la consecuencia jurídica. Si determinados hechos están cumplidos, la administración tiene discrecionalidad. En el otro caso, ya se pone en los hechos determinantes unos conceptos vagos, abiertos, y la pregunta es si hay un margen de apreciación en cuanto a los hechos determinantes. ¿Ya ven la diferencia? Hechos determinantes, consecuencia jurídica. Y yo doy un ejemplo cómo se puede intercambiar ambos. Con el ejemplo de la cuestión si la administración pública da una autorización a un funcionario de ejercer una actividad secundaria. La norma podría tener dos versiones, diciendo más o menos lo mismo, pero en un caso se trata de poner énfasis en la apreciación por los hechos determinantes, en el otro caso se pondría el margen de apreciación a la discrecionalidad. El ejemplo es primera versión de la norma. La administración solo puede prohibir una actividad secundaria, eso es la consecuencia jurídica, si no está compatible con los intereses de la función pública. Es decir, la precondición es que es compatible con la función pública. Y si no lo es, hay la consecuencia que no hay la autorización. Pero para saber si estas condiciones están cumplidas, ahora hay que saber qué son intereses públicos. Y la cuestión es, ¿puede la administración aquí utilizar un cierto margen de apreciación, que son los intereses en el caso concreto? Segunda versión de la norma, donde todo importante tiene lugar en la consecuencia jurídica, en la discrecionalidad, sería la autorización de una actividad secundaria puede ser denegada. Puede indica discrecionalidad. Y en una autoridad administrativa, la única cosa para ejercer esta norma, según la finalidad de esta norma, puede ser la función pública. Es decir, en un caso yo lo formulo como una norma clásica de discrecionalidad y en el otro pongo en las precondiciones un cierto margen. Eso solamente para indicar que la técnica legislativa puede un poco intercambiar las cosas y por eso en muchos países no se distingue entre discrecionalidad en la parte segunda de la norma, la consecuencia jurídica de una parte y el margen de apreciación en cuanto a términos indeterminados de derecho de otro. Los doy ahora la solución en Alemania.
El Tribunal Administrativo Federal alemán parte de la regla que la interpretación, la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados es completamente fiscalizable por el tribunal. Es decir, normalmente no reconoce un margen de apreciación en relación con estos conceptos jurídicos indeterminados. Pero la jurisprudencia ha reconocido varias excepciones. A lo mejor encuéntranse en su país similares excepciones. Primero, y más importante, son las decisiones en exámenes, sobre todo en exámenes orales, de la universidad u en otros contextos. ¿Qué controla aquí el tribunal? Primero, en exámenes el tribunal dice es una situación difícilmente reproducible ante el tribunal, porque es una situación única. Hay el candidato y hay esta situación de examen, sobre todo cuando ven el examen oral. A lo mejor hay varias personas que están los prüfers, los examinadores, ¿no? Y hay el candidato, y esta situación es única. Reproducirla ante un tribunal es casi imposible. La única cosa que podría hacerse, decir, hay que hacer un nuevo examen. Entonces, aquí la jurisprudencia reconoce un margen de apreciación de esta comisión. Pero eso no quiere decir que esta comisión es libre. Hay un control de discrecionalidad también aquí y en 4 puntos. Primero, esta comisión de examen tiene que haber respetado las reglas procedimentales. Por ejemplo, hubo un caso cuando el examen solamente tenía 30 minutos, pero el procedimiento tendría que ser 40 minutos. Esa es una falta obvia que no cumple con el procedimiento y por eso este examen puede ser impugnado por el candidato. Segundo punto, la decisión se basa en los hechos correctos. Entonces, si la justificación de la decisión muestra que los hechos no eran correctos, es también una falta fiscalizable. Tercero, los criterios de valoración o evaluación generalmente reconocidas tienen que haber estado respetados. Si aplican criterios ajenos a estos procedimientos, también sería una falta. Y cuarto y último punto, si la decisión no fue tomada en base de consideraciones no pertinentes, consideraciones ilegítimas, por ejemplo, que un examinador dijo no me gustan su vestido, otras cosas, eso serían, por ejemplo, consideradas, y por eso ya, entonces, eso sería ya ilegítima. Y ya ven, es una excepción, digamos, de la no fiscalización de preceptos indeterminados de derecho, y las otras excepciones son casos similares. Yo doy un ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, de entrar en la función pública, hay también una valoración de la personalidad, de la cualificación, y uno de los elementos en el derecho alemán es no solamente la cualificación formal, sino también la idoneidad de la persona para la función. Y ahí entran también, la idoneidad contiene también un aspecto prognóstico. Tras el assessment center u otras conversaciones con el candidato, digamos, los examinadores deben decir al final, esta persona, tenemos una gran probabilidad que con su estructura personal esta persona puede cumplir la función. Eso también tiene un carácter prognóstico. Y ahí también los tribunales bajan, digamos, la densidad de control y reconocen un cierto margen de apreciación. Y último ejemplo de excepciones, comisiones mixtas de expertos. Cuando ellos llegan
a un resultado. También es difícil para el tribunal de reproducir todo el discurso y de nuevo entrar en un debate que ha sido conducido por expertos de varias áreas. Un ejemplo clásico en Alemania es una comisión que existe que investiga publicaciones si pueden perjudicar a los menores. Ahí tienen representantes psicológicos, de organismos sociales, y esta comisión al final dice, por ejemplo, estas publicaciones pueden ser vendidas públicamente o en otra manera. Entonces es también una comisión mixta, pluralista, y ahí hay un cierto margen de apreciación. Pero lo que el Tribunal Constitucional hace en este caso, no administrativo, preguntando si la ley que establece esta comisión ha reglado la situación constitucionalmente, es decir, considerando la libertad de prensa. Y el criterio entonces que usa es que debe en este caso ser si hay un control judicial reducido, eso sea que compensado por un procedimiento administrativo complejo, cualitativamente garantizando un outcome, un resultado bastante racional. Entonces, yo resumo, en Alemania los conceptos indeterminados de derecho son, por regla general, fiscalizables completamente por la jurisprudencia, por los tribunales. Pero la jurisprudencia ha reconocido determinados grupos de casos donde hay excepciones, y yo les he dado estos casos, situaciones de examen, comisiones mixtas, eso a lo mejor son los más importantes. La doctrina ha dicho, eso parece, pero según criterios se determinan estas excepciones. Y por eso en Alemania hay una gran corriente que se llama, y lo he puesto aquí en el plan, la doctrina de la habilitación normativa. Es decir, que los tribunales tienen que ver si el propio legislador ha indicado ya en la ley que debe existir un cierto margen de apreciación en la interpretación de estos conceptos indeterminados de derecho. Y no exigen que esto sea hecho explícitamente, que el legislador dice, por ejemplo, aquí hay margen de apreciación, sino que del contexto de una interpretación sistemática se puede derivar esta habilitación normativa por el propio legislador. Crítica. Estamos de nuevo en la cuestión cómo interpretar las leyes, pero un poco, yo creo, es por lo menos la vía que es más compatible también con, digamos, criterios democráticos, que es el legislador que tiene de decidir cuándo la administración tiene este margen y cuándo no, y por eso yo creo es una vía en que hay que seguir reflexionando. Entonces, esta doctrina de habilitación normativa. Último punto, yo he también mencionado esta discrecionalidad técnica. En Alemania no la conocemos. En Italia sí, no sé si en España. Y en Italia ya es también muy controvertida. Antes se habló de discrecionalidad técnica, hoy ya no se hace, se habla más de apreciación técnica. Discrecionalidad técnica eran términos, conceptos legales en la ley que el propio juez no podía determinar fácilmente, interpretar fácilmente, donde se necesita una cierta expertise, conocimientos especiales para poder decir si la situación es así o no. Es decir, que se hace falta también de oír a expertos y después discutir y al final tener un resultado. Yo diría, a lo mejor esta
apreciación técnica, como se dice hoy en día en Italia, distinguiéndole de la discrecionalidad tradicional, tiene algo que ver con nuestros conceptos jurídicos indeterminados en la manera que en Alemania uno de estos casos de excepción está presente. Es decir, en varios ordenamientos tenemos la preocupación como, digamos, estructurar estas preguntas y vemos que la doctrina busca soluciones en varias vías. Ya estoy concluyendo. Con la complejidad creciente de la sociedad, que tiene como consecuencia también una gran complejidad del derecho administrativo y el uso siempre más de cláusulas abiertas, de programación final, se muestran nuevos desafíos también para, digamos, los principios del control de la discrecionalidad. Una de las conclusiones más importantes de mi análisis es, a mi entender, que el derecho procedimental significativamente gana de importancia frente al derecho sustancial. Cuando el legislador tiene, a causa de la complejidad, que reducir la densidad de la programación material, sustancial, tiene que poner más énfasis en la cualidad y la claridad y la transparencia del procedimiento que lleva a la decisión. Un tribunal alemán, de Baviera en este caso, ha hablado, yo creo muy acertadamente, de una garantía de rectitud por el procedimiento. Es decir, los procedimientos del legislador tiene que procurar procedimientos que, por la composición de los que deciden, por la estructuración de los pasos a examinar, una cierta rectitud de resultado. Y esos son los criterios también que permiten después a los tribunales de fiscalizar estos casos tan complejos donde el propio tribunal no puede reproducir toda la situación decisoria de una administración compleja. Entonces, para el control de la discrecionalidad por los tribunales, eso quiere decir que por lo menos en el caso de programación final o de decisiones por expertos, que tienen como consecuencia un margen de apreciación cognitivo, el control del procedimiento entra en primera línea. Es un poco mi tesis final y les agradezco su atención.